Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy tengo una invitada súper especial, una persona que admiro y quiero muchísimo. Se llama Juliana Ospina González. Ella tiene una historia súper bonita para contarnos que demuestra que los sueños sí se cumplen mientras nosotros trabajemos con disciplina, con entusiasmo, con muchísimas ganas de seguir adelante a pesar de las adversidades. Entonces quiero dejarlos acá con Juli para que arranquemos de una vez y no sea yo quien hable, sino ella. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Guille, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, entonces vamos a contar un poquito de tu historia, que tú lograste un sueño de esos que cuando me lo contaste yo dije, wow, tenemos un reto grande para lograr, pero vamos para adelante que esto se puede. Entonces quisiera que nos contaras un poquito la historia de cómo conseguiste ese trabajo de tus ultra sueños, porque era un trabajo de esos que se veían muy lejanos. Sí, definitivamente sí, Guille. Pues bueno, te cuento que en el 2013 yo tomé la decisión de venir a trabajar a Londres como abogada, empezó ese gran sueño. Yo todavía estaba estudiando Derecho en Colombia, estaba ya en la última etapa y vine a hacer aquí a Inglaterra un curso de inglés legal en la Universidad de Cambridge, se llama Girton College, de 3 semanas. Y pues cuando yo llegué definitivamente me enamoré del país, la cultura, el sistema legal me pareció súper interesante. Yo ya estaba pues en proceso de terminar en Colombia, sin embargo yo siempre había querido como ir un poco más allá y ser abogada internacional. Posterior a eso me gradué y vine a hacer una práctica internacional a Londres, la cual incluía 3 meses, 6 meses de clases de inglés y 3 meses de una práctica jurídica en una firma pequeña que se llama Paul Spencer and Partners en el departamento de Derecho Penal. Yo estaba muy contenta, súper entusiasmada. Conté pues con la guía de un profesor que tuve en Colombia. Él es inglés, abogado inglés, pero lo conocí en Colombia. Y él fue el que me motivó para convertirme en abogada acá en Inglaterra. Entonces empecé ese camino, y estudié aquí Derecho. Sin embargo, para tú calificar como abogado en Inglaterra no es suficiente con estudiar Derecho, sino que también debes cumplir unas etapas prácticas para que te den la tarjeta profesional. En ese camino yo empecé a aplicar a diferentes trabajos. En ese momento pues estaba sola. Digamos que no tenía ninguna estrategia como tal, todas las ganas, toda la motivación y el entusiasmo y la disciplina pues que siempre siento que me ha caracterizado, pero pues digamos que esa falta de estrategia de pronto hizo que las cosas se dilataran un poco más. Yo finalmente regresé, después de estudiar Derecho acá en Inglaterra, en Londres, regresé a Colombia, porque todavía no me salía el trabajo y esa última etapa de práctica jurídica que necesitaba, y pues me devolví un poco aburrida, pero con las ganas y pues también entendiendo que los tiempos eran de pronto no los indicados para quedarme en Londres y tenía que aprovechar al máximo para estar en Colombia y desarrollarme en Colombia como abogada. Y eso fue lo que pasó. Yo regresé a Colombia, empecé a trabajar, muy contenta. Trabajé en un banco, en una empresa, primero pues en un banco y empezó la pandemia. Y yo recuerdo que a pesar de que me sentía contenta, yo un día me senté y dije, no, yo definitivamente quiero regresar a Londres, pero yo siento que estoy haciendo las cosas mal. Algo pasa conmigo, o sea, de pronto no estoy siguiendo el camino que es, la forma, la estrategia, o sea, de verdad lo pensé de esa manera. Y yo había tenido mi cuenta de LinkedIn activa hace mucho tiempo, pero pues yo nunca había visto ningún resultado. No la sabía utilizar seguramente o pues no le veía como la utilidad. Y en ese momento, cuando yo decidí hacer las cosas diferente, me crucé con tu perfil en donde tú pusiste un post
con el cual me sentí completamente identificada y es en donde decías, sientes que tienes todo para, pues como para conseguir el empleo de tus sueños, pero no te está funcionando la estrategia que manejas en este momento. Algo así, como si sientes que o sea, que eso es lo que te está ocurriendo, yo te puedo ayudar. Cuando yo vi ese post tuyo, inmediatamente te escribí, empezamos las conversaciones, tú como siempre una persona pues es muy fácil la comunicación contigo, Guille, respondes muy rápido, y empezamos contigo a trabajar con una estrategia para lograr el empleo de mis sueños. Claro, cuando nosotros tuvimos la primera entrevista, sí lo pensábamos y yo sé que era algo muy ambicioso, pero algo que me gustó muchísimo y es que tú simplemente me dijiste, fuiste muy sincero sobre la estrategia, cómo se iba a manejar, las opciones que íbamos a tener, pero pues para adelante. Y también pues recuerdo que me dijiste, una vez tú ya tienes tan claro qué es lo que quieres en tu vida, cuál es la meta a la que quieres llegar, creo que esa es la parte más complicada, pero como ya lo tenías, yo ya lo tenía tan claro, digamos que eso también ayudó a que la estrategia que desarrollamos contigo, pues fuera un poco más efectiva y viera yo los resultados en tan poco tiempo, yo creo porque fue en un tiempo récord. En ese momento empezamos a detectar los empleadores de mis sueños, y tú me enseñaste que a través de generar contenido en LinkedIn, en donde yo le estaba apuntando a un público particular, que eran mis futuros empleadores, a través de eso era que las ofertas laborales me iban a empezar a llegar, o sea, me iban a llegar a mí, no yo a buscarlas a ellas. A mí, sinceramente, me pareció un poco difícil de creerlo, porque cómo es que algo me va a llegar a mí, no yo a ellos, o sea, además un trabajo. Y lo mismo pasa cuando le cuento lo mismo a mis amigos y a la gente que conozco, porque yo a todo el mundo le digo, yo estoy en Londres después de crear una estrategia y desarrollar una estrategia al lado de mi coach preferido del mundo mundial, Guillermo González. Entonces, suena increíble, pero es así fue como se llevaron a cabo las cosas. Y yo me acuerdo que empezamos a generar contenido bajo tu supervisión, tú me decías más o menos cómo desarrollar todo. Mi marca personal la creamos pues por la personalidad que tengo, si bien soy abogada, soy una persona muy espontánea, me gusta mucho llegarle al cliente, pienso mucho como en esa parte, o sea, tengo esa mentalidad marketera y por eso llegamos a mi marca personal que se llama Abogado Marketero. Y así me empecé a llamar, o sea, fue la forma como me empecé a mostrar en LinkedIn, por así decirlo. Cuando yo empecé a crear contenido, alrededor de por ahí en 2 semanas, yo empecé a recibir ofertas laborales. Fue completamente increíble para mí, yo no lo podía creer, que me estuvieran contactando y que eran ofertas laborales de acuerdo al perfil que yo quería y que me gustaban. En ese momento eran en Colombia, sin embargo, tenían un enfoque muy corporativo e internacional y que era parte de lo que nosotros más o menos estábamos esperando, que era o encontrar un trabajo que me llevara directamente acá a Londres o que empezara en Colombia y eventualmente ser transferida a Londres. Entonces éramos como también eso fue una estrategia realista, porque así es como, digamos que las cosas también se podían dar, y así fue como se fueron dando. Entonces empecé a ver los resultados de una manera muy rápida, me entusiasmé muchísimo, generé mucho más contenido, las cosas empezaron a mover muchísimo más, y un día una de las empresas con las que vieron mi perfil en LinkedIn, pero ya una empresa de Inglaterra, se comunicó conmigo, yo también con ellos, o sea, tuvimos como unas charlas muy informales, y empezamos como a hablar sobre pues la posibilidad de trabajar con ellos, pero de manera remota. Bueno, creo que me estoy saltando algo. Yo después del banco empecé a trabajar, me ofrecieron un muy buen trabajo en una farmacéutica muy buena, que era una posición increíble y es una farmacéutica gringa que tiene presencia en muchísimos países en el mundo. Entonces ahí fue como la primera
ya fue como la oferta más oficial que yo decidí aceptar, que pensé que podía ser como la puerta que me podría abrir, ¿cierto? Como a otros caminos. Y efectivamente fue así, porque esa experiencia en esa farmacéutica hizo que esta nueva empresa en Inglaterra, es una firma de derecho farmacéutico, me contactara. Pero con ellos yo empecé ya de manera remota y de una manera muy particular. Yo manejaba mi propio tiempo, pues, o sea, ya como más independiente, pero entré al mercado inglés finalmente. Y fue muy increíble porque esta es una firma que yo no conocía. Ellos tienen una mente súper abierta y fue una experiencia muy chévere con ellos. Ellos creen mucho en LinkedIn también. Y eso fue una de las cosas que tuvimos en común cuando nos conocimos. Les gustaba mucho el contenido que yo generaba. Yo he generado contenido en inglés, español y en portugués. Entonces, pues también obviamente la facilidad que tiene LinkedIn de traducir los posts es muy buena, porque pues digamos que también es más fácil para comunicarnos y no hay necesidad de saber el idioma muchas veces para saber quién es la otra persona. Y empecé con ellos. Y a través de ese trabajo me entré al mercado de Inglaterra y finalmente conocí mi trabajo actual, que es una agencia de marketing y publicidad, se llama Incubeta, tiene presencia en 19 países y trabajo como ejecutiva legal y de cumplimiento o Legal Executive and Compliance, en donde finalmente la empresa valoró muchísimo mi experiencia en Colombia, mi experiencia en el Reino Unido, tanto académica como profesional, y apostaron por mí. Apostaron por mí no solamente desde el punto de vista de la contratación, sino que también me ofrecieron la visa de trabajo, y quiero resaltar que es algo muy difícil, no es algo fácil porque digamos que yo estaba compitiendo con gente de Europa, de Inglaterra, de Latinoamérica, y estamos en un mundo completamente competitivo. Yo pienso que todo el mundo tiene un potencial increíble, no porque yo, digamos, tenga este trabajo significa que soy mejor o peor que alguien, o sea, no. Creo que lo que me está ocurriendo en este momento y este sueño cumplido para mí es un resultado de un trabajo muy fuerte, muy constante, de una disciplina de años, y cuando yo ya estaba preparada profesional y emocionalmente, fue que me encontré esta oportunidad y ahí se dieron las cosas. Pero definitivamente esto es un sueño cumplido, no solamente mío, sino también pues tuyo, Guille, porque creo que esto fue un trabajo en equipo. Y yo me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho y de lo que siento que podríamos lograr el día de mañana, porque es que el trabajo contigo empezó con las asesorías personalizadas que tú me ofreciste, pero eso fue un inicio. Ya después empezamos un camino en donde los dos nos hemos seguido enseñando cómo funciona este camino, el mundo, cómo nos podemos ayudar mutuamente, colaborar a ser mejores profesionales el día de mañana. Para mí es súper importante compartir la experiencia y todo lo que aprendí a tu lado, porque tú a mí me aterrizaste, me diste una estrategia, me enseñaste algo que yo no tenía ni idea, y yo estoy segura que hay muchísima gente que tiene las mismas ganas, el mismo potencial, pero sienten que las cosas no se dan y se quieren rendir, pero realmente no saben que existen las formas, pero que definitivamente hay que dejarse asesorar. Y ahí es donde entras tú. Y me parece que tú hiciste la diferencia en mi vida. O sea, yo te lo dije a ti cuando te conté, mi vida es antes y después de conocerte. Y yo siempre voy a estar muy agradecida por eso. Y pues nada, o sea, esto literalmente es un sueño, pero después de un trabajo en equipo completamente contigo, con pues, mis amigos, mi familia y todo, pero yo creo que de verdad el que persevera alcanza y yo me siento muy feliz todavía, no me la creo, llevo en Londres casi 2 meses, yendo después de ir y volver y todo, pero ahorita ya estoy viviendo aquí de manera indefinida.
pues para mí es increíble. Yo creo que de los momentos más especiales y más extraordinarios fue cuando yo recibí esa visa de trabajo y cuando me dieron esa oferta laboral. Además porque es una industria súper chévere, que me encanta, que siento que me saca completamente de mi zona de confort. Me gusta mucho el equipo con el que trabajo, me siento valorada, me siento respetada. Y yo creo que valió la pena la espera, valió mucho la pena la espera. O sea, creo que fueron muchos años, pero de aprendizaje profesional y emocional, porque yo creo que uno tiene que tener esas dos cosas bien estructuradas para uno poder, digamos que, enfrentar o sea, este nuevo reto que uno tiene y aprovecharlo mejor. O sea, porque de pronto yo creo que en el momento en que yo creí que ya podía estar en Londres, que fue finales de 2017, de pronto yo pensé que era mi momento, pero no lo fue. Y ahorita estoy súper agradecida porque pues ahora es el momento más, no pude haber esperado por un mejor momento, la verdad. Buenísimo, Juli, muchísimas gracias. De verdad, pues para mí fue un orgullo cuando tú me mandaste la sorpresa. Yo, wow, qué emoción tan grande, era como si yo me lo hubiera ganado, la verdad. Casi que digo, yo pido también la visa porque es que realmente era un sueño grande, era un sueño muy, muy grande y pues siempre van a haber piedritas en el camino, pero pues había que sortearlas y lo más importante es que tú no desfalleciste, que esto es algo que normalmente sucede en algún, pues no normalmente, en algunos casos sucede que las personas en el primer estrellón ya paran y dicen, no, tal vez esto no es para mí, etcétera. Tú desde el 2017 tenías claro lo que querías, tenías claro tu camino y llegaste en un momento a tomar la decisión de ya pedir ayuda, porque a veces también es bueno uno pedir ayuda cuando pues se encuentra un poquito perdido, independientemente de a quién le pidas ayuda. Busca la ayuda si te sientes perdido o perdida. Hay ayudas desde gratuitas hasta ayudas pues ya un poco más profundas. Esto no es autopromoción, sino sencillamente busca una ayuda, pero siempre, siempre con ese objetivo claro. Porque yo le digo a mis alumnos que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, a cualquier lado llega. Y pues cuando uno tiene el objetivo claro, pues es mucho más fácil irle trabajando hacia él. Nos vamos a estrellar, claro, nos vamos a estrellar, van a haber momentos duros, claro, hubo momentos duros, por supuesto, pero llega siempre el fruto del buen trabajo, porque no solamente yo te ayudé a ti, sino tú me ayudaste a mí en momentos difíciles de mi emprendimiento, en donde yo dije, Dios mío, necesito abogado. Y aquí es mejor pues que a nuestra abogada marquetera Juli que me ayude a zafarme de cositas pues que pasan y que ya necesitan de intervención de un abogado. Yo recuerdo que hay una persona muy, muy exitosa que dice que uno tiene que tener un par de cosas sí o sí siempre muy buenas y cosas entre comillas, por llamarlo así. Uno es un buen colchón porque uno pasa mucho tiempo ahí y la otra es un buen abogado porque siempre se necesita tener ese respaldo. Entonces, acá siempre con la buena onda, etcétera. Pero tú también te empezaste a meter dentro de este mundo porque entraste a la Bridge Camp. O sea, no solo te quedaste de hacia otro lado esperando, sino también empezaste a mover el networking Sí, que lo hace súper bien. sí, eso es verdad, Guille. Hay dos puntos súper importantes ahí, o sea, como que primero, eh, yo inicialmente empecé con LinkedIn queriendo, pues, conseguir el trabajo de Londres, ¿cierto? Pero yo nunca me imaginé que fueran a llegar unos plus en mi vida súper interesantes, que fuese esto, lo de Bridgeham. A través de LinkedIn conocí la Cámara Colombo-Británica que se encarga de fortalecer las relaciones internacionales entre Colombia y el Reino Unido. Y actualmente soy miembro como persona natural de la Cámara Colombo-Británica, de la cual le he sacado un provecho increíble. Me encanta ser parte de esa cámara, creo que hacen un trabajo increíble, constantemente, o sea, se nota un trabajo constante para enriquecer el conocimiento de Inglaterra, que de pronto los colombianos que tenemos cierta conexión con Inglaterra no tenemos y viceversa. También hay hay una asesoría muy personalizada con esta cámara para los miembros, y eso es muy particular porque independientemente de qué tipo de miembro sea una persona natural, una empresa, la finalidad que tengan, definitivamente todos somos importantes para la cámara, somos una prioridad para la cámara y
y es algo que a mí me ha hecho sentir súper bien. A través de ellos yo he conocido muchísimas personas. Pues cuando yo regresé, yo vine a Londres, estuve en Londres de febrero a abril presentando un examen. Y aproveché la oportunidad para conocer unas personas de ProColombia a través de la Cámara Colombo-Británica. Ellos fueron los que fueron mis intermediarios, y pues la idea es seguir conociendo profesionales colombianos que están aquí radicados en Londres, y con ellos pues estamos trabajando en ese tema. Eso me parece súper interesante porque yo, si bien quiero estar radicada acá en Londres, perdón, yo no quiero perder mi identidad, y yo quisiera como ayudar o sea, hacer esa parte también, ese puente fundamental entre ambos países, porque a mí el tema de networking, como tú lo dices, Guille, me parece súper chévere, me gusta, se me facilita, yo como que no lo veo como un trabajo, sino que lo veo como, pues como ya parte de mi vida. Hace poquito yo estaba escuchando un podcast sobre alguien que admiro muchísimo, y esta persona decía lo mismo, que para esa persona hacer networking no era realmente como un trabajo y ya, no lo ve como una manera tan objetivizada, sino que es más como quiero estar ahí y quiero conocer a alguien nuevo y quiero aprender algo diferente de esa persona. Y así es como yo lo veo. Para mí el networking es ir a involucrarme con personas que tienen algo completamente diferente que ofrecerme y que enseñarme, y que me van a ayudar a crecer profesional, intelectual, emocionalmente. Y yo quisiera hacer lo mismo, contribuir de la misma manera en la vida de esas personas. Digamos que eso es una de las grandes satisfacciones que yo a través del networking. Y Bridgeham es definitivamente o sea, un medio, un puente increíble, que la verdad es que los que no lo conozcan, ojalá se metan a la página, y si no tienen alguna duda, pues me pueden avisar, porque yo me siento súper orgullosa de ser miembro de esa cámara, sigo siendo miembro, y fue todo por el contenido de LinkedIn. Entonces, digamos que eso es algo súper chévere, y es con LinkedIn y con todos estos proyectos que uno se embarca, digamos, cuando uno quiere conseguir el trabajo de sus sueños, y es que en el camino, si bien puede ser difícil, uno se encuentra unas opciones que de pronto uno nunca se hubiera encontrado si no se hubiera metido por ese camino tan difícil. Y también otra cosa, Guille, que me faltó como resaltar, que algo que tú me enseñaste, y que de pronto cuando uno está en ese camino un poquito desesperado para conseguir el trabajo, es aprender a decirle no a los trabajos que no se ajustan al perfil de uno, porque uno también se va a topar con ofertas laborales que no se ajustan al perfil de uno. Pero uno a veces, por el miedo de no tengo trabajo, o nadie más me va a buscar, o no voy a encontrar algo mejor, pues le quiero decir que sí a todo, y uno no le debe decir sí a todo. Uno no puede aceptar cualquier oferta de trabajo. Uno tiene que tener muy claro cuál es el perfil de ese empleador, de ese empleador de los sueños de uno qué es lo que busca realmente, porque es que no todos los trabajos son para uno, y uno no es para todos los trabajos. O sea, yo creo que eso es algo súper importante que yo aprendí también al lado tuyo, Guille, porque también en ese camino tuve que decir no a ciertos trabajos. Yo dije que no, a pesar de que eran ofertas laborales que yo decía, ay, pero de pronto me parece chévere, no es tan complicado, pues no es tanto lo que pues no es tanto lo que a mí me gusta, pero podría ser. Por ese susto de que no fueran a llegar otras ofertas. Sin embargo, como que al lado tuyo yo sentía esa seguridad, porque yo sabía que las cosas iban a ocurrir en el momento indicado. Y eso es súper importante. También a la hora de uno tratar de conectar con otras personas, porque en ese camino, en esa estrategia, uno digamos que identifica unos personajes importantes de esas empresas, de esas empresas que para uno serían las ideales para uno. Entonces, cuando uno entra en el camino a querer contactarlos, pues como para ver qué tipo de contenido uno puede generar que le va a llamar la atención a ese tipo de personajes, identificar a esas personas no es tan fácil, y por eso es tan importante tener muy claro por qué lo quiero contactar, por qué me quiero conectar con esta persona, y por qué esa empresa sería mi empresa ideal.
O sea, yo creo que eso es algo muy importante que también aprendí con la estrategia que llevamos. Entonces, es eso, o sea, yo creo que uno a veces tiene muchas ganas, pero como tú también decías, o sea, si uno no busca ayuda, uno, cualquier opción es buena, cualquier camino es bueno, y a veces uno quisiera que las cosas pasaran de una manera más rápida y más fácil, pero todos los caminos son diferentes. Hay gente que aplica una estrategia y a los 3 meses ya consigue el trabajo de sus sueños. Si bien yo no lo conseguí a los 3 meses que empecé a trabajar contigo, Guille, digamos que yo sí empecé a ver unos resultados relativamente, o sea, muy rápidos, que fueron los que me empezaron a llevar a donde estoy en este momento. Pero yo también pienso que fue como un paso a paso y como tú dices, hubo piedritas en el camino, pero pues son lecciones, son aprendizajes que también me hicieron más resiliente y que ahorita soy más resiliente, o sea, y es como que, eh, pues a veces cuando las cosas son difíciles en mi vida, yo lo que siempre trato de ver es como, bueno, acá qué es lo que yo tengo que aprender, porque todo en la vida tiene un aprendizaje detrás. O sea, no es porque uno sea un de malas y porque, ah, esta persona le fue mejor que a mí, entonces esto no es para mí. No, cuando algo, las cosas no se le dan a uno, simplemente uno tiene que tratar de ver como cuál es el aprendizaje que hay detrás de eso. Y yo creo que este camino de tan difícil que yo he tenido, pero a la misma vez tan extraordinario y tan particular y tan único, lo que hace que yo sea la persona que yo soy en este momento y que me identifica, pues yo creo que me hace, o sea, como que me ha hecho cada cosa, o sea, verlo de esa manera, como que hay un aprendizaje detrás de cada experiencia que uno tiene. Entonces, cada vez que yo de verdad invito a las personas que están tratando de lograr el trabajo de sus sueños y buscar la mejor forma de hacer las cosas para lograr ese trabajo, yo de verdad los invito a que cada cosa que les esté pasando lo miren como un aprendizaje, le traten de ver ese lado positivo, que siempre se relacionen con gente muy, muy positiva, porque uno necesita gasolina emocional para uno seguir adelante y ahí para eso está la familia, para eso están los amigos, los conocidos, los colegas, porque uno necesita eso para seguir adelante y de verdad sacarle como el mayor provecho a las cosas y trabajar mucho en uno como persona. Yo creo que uno no es solamente un empleado, o sea, para uno estar bien laboralmente, uno también tiene que estar bien con uno mismo de manera personal. Entonces uno también tiene que trabajar en los hobbies, en las cosas personales pues que uno tiene en la vida. Y a mí, digamos que, por ejemplo, a mí el tema del contenido de LinkedIn, que hace ratico no genero contenido, pero he querido escribir, es eso, o sea, se convirtió también como en un hobby para mí, más allá de que quiero conseguir un trabajo y ya, sino que, pues porque le cogí tanto cariño y es como ya parte de un hobby que yo tengo, como, ay, bueno, quiero escribir, me parece súper chévere compartir las historias. La historia más exitosa que creo que he tenido, que a Guille le encanta, es cuando convencí a un juez de la Corte Suprema aquí de Inglaterra a que después de salir de un evento de networking fuera a comprar plátanos maduros y arepa. O sea, él me pidió que lo convenciera y pues yo lo convencí. Y yo me acuerdo que lo convencí siendo yo misma, o sea, yo no tuve que, cuando yo traté de ser como tan rígida, como pretendiendo de pronto ser lo que pensé que el juez quería que yo fuera, no lo estaba convenciendo. Pero cuando él me dijo, no me estás convenciendo, y yo, bueno, creo que me voy a relajar. Yo me estaba tomando un whisky, me tomé otro whisky y ya dije, voy a ser yo misma. Y ahí cuando yo fui yo misma, claro, lo convencí. Y pues es una historia muy, muy chévere, es muy auténtica, es muy yo, o sea, yo soy una persona supremamente espontánea, me gusta ser muy directa y soy muy natural en lo que hago, pues, o sea, porque de pronto como que uno de mis mayores temores es no ser lo suficientemente transparente con las personas, entonces digamos que por eso soy tan expresiva y trato como de siempre ser muy clara a la hora de demostrar lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y es chévere cuando la gente
lo valora y le parece chévere. Hay gente que de pronto pues no le gusta, pero pues nada, no somos moneda de oro para caerle a todo el mundo y pues eso también es parte de la vida. Pero sí, una muy buena experiencia la del juez, la verdad. Buenísimo, Juli. Pues aquí nos estás dando unas enseñanzas muy, muy grandes y quisiera que cerráramos dándole a las personas 3 tips o los que tú consideres para conseguir el empleo de sus sueños. Primero, de verdad, hagan un examen de conciencia de qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que realmente quieren de un trabajo, qué es lo que ustedes esperan frente a ese desarrollo que ustedes quisieran como profesionales, para poder identificar realmente qué es lo que quieren. Deben tener muy claro, pues dentro de ese primer punto, deben tener muy claro que no es negociable para ustedes, que no es negociable. Deben identificar que no va a ser negociable y les va a ayudar a tener una lista un poco más reducida, pero calidad, no cantidad, para identificar a ese trabajo de sus sueños. Segundo, muchísima constancia, disciplina y persistencia. O sea, esas 3 cosas en ese segundo punto son súper importantes. Son las que nunca los van a dejar rendirse a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Y tercero, busquen ayuda. Siempre pregunten. Siempre va a haber alguien con más experiencia que va a querer ayudarlos, tienen mayor sabiduría, porque siempre va a existir. No les dé miedo buscar ayuda, no les dé miedo preguntar más de una vez. Y esa parte de preguntar es muy, muy importante, porque es que se puede tener muy claro lo que quiere, se puede tener la disciplina, la persistencia, pero si uno a veces deja que el ego o llevarse uno de su parecer prevalezca y sea más fuerte uno que las ganas de pedir ayuda, creo que eso podría ser un punto débil que el día de mañana puede jugar en su contra. Entonces busquen ayuda. Y ahí como un plus, crean en ustedes mismos, de verdad. O sea, yo creo que es súper importante. Es de las cosas más difíciles que hay a veces porque hoy precisamente estaba hablando con una amiga que uno es muy crítico con uno mismo. Yo a veces puedo llegar a ser muy crítica conmigo misma, pero siempre trátense como como ustedes traten a sus amigos, a la gente que ustedes más quieren. Deben tratar de hacer esas cosas y permítanse equivocarse, permítanse pasar por dificultades, permítanse cometer errores, permítanse, que sean bienvenidas tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque todo este camino a ustedes los va a hacer una mejor persona y los va a llevar a un lugar en donde ustedes nunca se lo hubieran imaginado. De pronto ustedes tienen un plan, pero las cosas en la vida los llevan a algo mucho mejor. Entonces, nada, arriésguense, pidan ayuda, sean muy disciplinados, tengan muy claro, hagan ese esfuerzo por trabajar en tener muy claro qué es lo que quieran y pues nada, gozársela también, porque, ¿qué más? Y llamen a Guille. Pues en mi opinión, les recomiendo a Guille. Y que se lean el libro, todavía no saben sobre tu libro, Guille. Sí, No sé si quieras hablar este de libro libro. me ha gustado mucho, fue un proceso súper bonito. Tú escribiste allí el prólogo cuando estábamos en la mitad del camino, todavía no habíamos llegado a este gran resultado. Sin embargo, pues obviamente está súper invitada para la segunda edición que llegará un poco pronto, espero yo. Y dentro de este ejercicio, pues el libro, más allá de un libro, porque no es una novela, le digo yo a mis clientes, esto es un manual, que es un paso a paso, pues para ir haciendo la tarea. Sin embargo, lo más importante, pues es que parte de todo el conocimiento que he tenido de personas que han logrado resultados así como tú, Juli, y desde una metodología, pues que está comprobada. Yo, con respecto al tema de mentores, yo también tengo muy buenos mentores y una de las cosas que hago con los mentores es hacer caso, porque recuerdo alguna vez que una persona
casualmente me preguntó, pues una persona muy cercana, venga, ¿y usted cuánto le paga a su mentor? Entonces yo le dije, y dijo, no, no puede ser, eso es demasiado dinero. Y yo, pues depende, desde donde lo mire, para mí no, no es demasiado dinero porque me está acortando un camino muy, muy grande. Muchos años de estrellarme contra las paredes, entonces para mí eso no es una inversión. Entonces pues ya con esto, si quieres despedirte y qué Ay, sí, Guille, no, gran pues agradecimiento. como siempre, muchas gracias por estas invitaciones tan chéveres contigo. A mí siempre me encanta, pues como desatrasarnos, hablar de este tema, recordar este camino tan bonito que vivimos juntos, agradecerte como siempre porque pues fuiste una persona muy importante que tuvo un impacto en mi vida muy significativo y espero contárselo a mis abuelos, a mis nietos, hijos, nietos, tataranietos, o sea, mejor dicho, esto se va a quedar en la historia, es una historia de mi vida muy, muy linda, y gracias por creer en mí y también pues a la gente que realmente de pronto en este momento que nos esté viendo y digan, no, ya quiero tirar la toalla, no la tiren, nunca la tiren, cuando uno tiene tan claro lo que quiere en la vida, las cosas pasan, pero pues en el momento indicado y ya, y lo que tú dices, buscar ayuda es súper importante. Yo creo que cada persona, de pronto ahí, cada quien habla desde su perspectiva, claro, desde su experiencia de vida, desde lo que le parece relevante. A mí me parece que todo lo que lo haga a uno ser una mejor persona, desde cualquier nivel, es una inversión, no lo veo como un gasto. Particularmente a mí me encanta ir a hacer ejercicio, ir al gimnasio, porque y todo el tema de deportes, porque no solamente me ayuda con mi salud mental y física, sino siempre termino conociendo gente, mi vida es más feliz cuando hago eso, entonces yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión, lo mismo este tipo de cosas, cuando yo te contacté y traté de apostarle a este tipo, a esta estrategia al lado tuyo, yo jamás lo vi como es muy costoso, no, me parecía que si tú eres una persona que me puede ayudar a mejorar y a dejarme, o sea, como a orientarme porque obviamente tienes más experiencia, como porque no. Entonces yo creo que eso es muy importante y espero que de verdad ese mensaje como que se quede muy bien marcado en esta, pues como en esta entrevista y es eso, como de verdad hay que tratar de buscar esa ayuda y ser humildes porque es que eso no porque uno no sepa, uno busque ayuda, lo hace a uno más vulnerable. O sea, yo creo que muchas veces las personas les da como miedo mostrarse vulnerables frente al mundo. Y yo creo que no. O sea, yo creo que está bien uno pedir ayuda, uno sentir que se equivoca y relajarse un poquitico frente a ese tema. Y a veces las cosas pueden ser muy obvias para unas personas, pero para otras no. Y pues para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Y pues yo siempre, Guille, feliz ayudándote en cualquier cosa que quieras con derecho o no derecho. A mí me encanta ayudar a la gente y también pues el que se quiera comunicar conmigo. Yo estoy en LinkedIn, Juliana Ospina González. Entonces, súper, pues me pueden contactar y cualquier tip que me quieran preguntar ya de manera directa, obviamente me pueden escribir, súper bienvenidos y espero que cada uno de los que está viendo y está en ese proceso consiga ese trabajo de los sueños, pues en el momento más perfecto para cada uno de ellos. Muchas gracias, Julia. El agradecimiento es mío total por confiar en este conocimiento y por siempre apoyarme, porque tú has sido un brazo que siempre me apoya, siempre me da la mano y siempre está ahí súper pendiente de lo que yo necesite. Y fíjate que a veces uno cree que el trabajo de mentoría es de un solo lado y realmente es de ambos lados. Todo lo que yo aprendí contigo de abogado marquetero es súper interesante y todo lo que aprendí de cómo manejar las adversidades y cómo ser fuerte, pues es súper interesante también. Entonces, esto es de lado y lado y sin duda, cuando hablaba contigo me hacía recordar de los problemas en que nos metíamos los de marketing y que cuando estábamos terminando, cuando ya estábamos en el lío, pues teníamos que ir a donde los abogados y cómo podíamos prevenir eso. Entonces, siempre, siempre, siempre sigue compartiendo tu conocimiento, sigue ayudando no solamente a las personas de tu gremio, sino a los marqueteros que necesitamos tanto de ustedes en las compañías. Total, no, yo creo que a mí, yo siempre que hablo con alguien, con algún cliente, es
avísame y búscame si necesitas algo de derecho o no de derecho, o sea, no importa. O sea, de verdad, a mí me gusta ayudar a la gente, ya es como parte de mi personalidad y pues de pronto me parezco mucho a mi mamá en ese sentido, entonces a mí me hace feliz ayudar a la gente, porque yo creo que en algunos momentos de mi vida, hace muchos años no sentí que me estuvieran ayudando tanto, me sentí un poquitico sola. De pronto me hubiera gustado como que, pero también de pronto como que no pedí mucha ayuda y fue cuando empecé este abogado inglés que se llama Mark Hamlin. Él es también una persona que aprecio mucho porque él siempre quiso ayudarme también con esa actitud y él me enseñó eso, a buscar ayuda también, a que entre todos hay que ayudarnos. La verdad es que nosotros todos somos un equipo mundial. Espero que cada uno, el que esté en su camino, pues logre lo que quiere y nada, busquen ayuda con la mejor actitud. Y a mí me pueden contactar, como les dije ahorita, por LinkedIn, cualquier tip que necesiten, de derecho o no de derecho, siempre súper dispuesta a ayudar al que quiera. Y nada, recuerden, pues estaba diciendo al final, somos un equipo mundial. Yo creo que es muy importante ayudarnos entre todos a cumplir nuestros sueños porque todos tenemos un contexto diferente, tenemos retos diferentes y es mucho más chévere superar esos retos en equipo que cuando uno está solo. Entonces, nada, suerte para todos y gracias, Guille, como siempre. Un abrazo enorme, qué bueno verte y espero... Gracias, Guille, tú también. Chao, chao. Es todo por hoy, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañía.